Buenas tardes, hoy es domingo 30 de octubre del 2016, estamos aquí en Maranata, les damos la bienvenida a todos los que estén viendo esta grabación y esperamos que el Señor les hable a sus vidas en este día. Vamos a hablar de cómo el Señor tiene dominio pleno, soberanía sobre todos y cada uno de los hombres y sobre toda la creación. Él no es Dios nada más de los judíos, ni de los que creemos en Él, de los cristianos. Él es Dios de todo lo que existe, de todos los hombres. Y precisamente sobre eso vamos a hablar. Cómo el Señor, Él ve todas las acciones de los pueblos y Él castiga a sus pueblos por todas las acciones malas que hacen, y entonces sobre eso vamos a hablar. En este día damos las gracias al Señor Jesús por estar aquí con nosotros. Sabemos que Él siempre está en medio de nosotros y Él da el mensaje. Nosotros somos, es el mensaje de Dios lo que se transmite aquí, y le damos las gracias al Señor y le pedimos que bendiga la lectura de su bendita palabra, que Él guíe, que Él ministre lo que tenga que ministrar y que nos use como vehículos de bendición para todos nuestros hermanos que están viendo esta predicación. Hermanos, mi Señor Jesús nos ha mostrado a través de la Biblia, nos sigue mostrando cada vez más que Él todo lo hace con un propósito. Tenemos nosotros aquí la evidencia clara de que el Señor siempre está pendiente de todos aquellos que Él creó. Repito, no nada más de los judíos ni de los creyentes en Jesús, sino de toda su creación, todo el ser humano, toda la creación que Él hizo, todos los animalitos, las plantas, los árboles, los grandes mamíferos del mar. Sobre todo Él tiene potestad y tiene dominio soberano, porque Él es Dios de todo lo creado. Y le damos gracias al Señor que nos mantenga vivos aquí, trabajando para Él. Y le damos las gracias porque sabemos que hoy trae un mensaje que nos va a hacer meditar sobre cómo Él siempre control sobre todo lo que existe, sobre todo lo que se hace en la tierra, y Él siempre va a manifestar su poder, pero sobre todo su amor y su misericordia. En este día le damos gracias al Señor porque sabemos que Él va a hablar, y vamos a empezar con el libro de Nahum. Nahum es un profeta, amén, es un profeta que él profetizó sobre Nínive en Nahum número 1 al 15, que es todo el capítulo 1 de Nahum. Es importante tenerlo a la mano, tener a la mano su Biblia, porque el Señor, a través de esto vamos a entender cómo el Señor ya había profetizado a través de Nahum la destrucción de Nínive, y se llevó a cabo. Él les dio oportunidad de redimirse cuando Jonás, ellos eran una prueba también para Israel y para el mismo Jonás, porque Jonás, él consideraba, igual que todos los demás judíos, consideraban a Nínive como su némesis, el némesis de Israel y de Judá, quiere decir un adversario invencible con el cual siempre tenían caídas, derrotas, y por eso odiaban ellos a Nínive, recordando que Nínive es la capital de Asiria y se consideraba la ciudad más grande del mundo antiguo en ese tiempo, en el siglo 7, que es cuando se da la profecía de Jonás. En el año 612 a.C., él va a predicar, y va a predicarles, pero vamos a leer primero
cómo está la profecía de Nahum. Amén. Dice la profecía de Nahum, profecía sobre Nínive, Nahum 1:1, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Hay de aquel que crea que porque no le ha pasado nada, aparentemente Dios ya se olvidó de él. No es cierto, todos van a recibir su castigo. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Amén. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Está hablando de Nínive. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, y no te afligiré ya más, dice el Señor. Porque ahora quebraré su yugo de sobre de ti, y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Recordemos, como les estaba yo diciendo, que Nínive fue fundada por Nimrod, nieto de Cam, hijo de Cus. Era el gran guerrero. El gran guerrero fue también el que hizo la Torre de Babel. Se creía él al nivel del Señor, porque quería ser conocido y reconocido en ese mundo antiguo. Y sí, Nimrod fue venerado, fue adorado, e incluso Nínive quiere decir la casa de Nino o de Nimrod, y es un personaje que pasa a la historia porque a través de su figura de él se hicieron muchos dioses, y el que lo representaba en diferentes formas, pero era Nimrod, ese que había salido del estirpe de Noé, y él terminó siendo contrario a Dios todo el tiempo. Por eso aquí dice él que ahí había nacido el que había sido perverso. El 1:11 dice: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Y se refiere el Señor a Nimrod. Bueno, eso sucedió antes de que el Señor mandara a Jonás. Ahora, vamos a pasar a otros versículos, otro versículo
otros versículos que son importantes. Se dice que Jonás quiere decir paloma, es como un mensajero. En hebreo, paloma es mensajero, es un mensajero. Y él era galileo, como todos los apóstoles, y los fariseos decían una mentira, que decían que de Galilea nunca se había levantado nada, ningún profeta, y sí había habido un profeta que era Jonás. Entonces ahí hay una mentira que dicen en la Biblia los fariseos, porque sí hubo un profeta y se llamaba Jonás, un profeta galileo. Este hombre fue contemporáneo de Amós, otro gran profeta, posterior a Nahum, y según la tradición judía, dice que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos. Recordemos, en Primera de Reyes, vamos a ir a Primera de Reyes, para leer sobre esto. Amén. Es importante porque estamos conociendo la palabra de Dios y es enseñanza todo el tiempo, y es maravilloso conocer los fundamentos de por qué se dice algo. No se dice porque se le ocurre al pastor, sino porque viene la palabra del Señor y hay que escudriñarla. Recordamos que Jonás era en Primera de Reyes 17, amén, 17, 8 al 24, póngale ahí, búsquenle para que lo tengan, del 8 al 24, y aquí dice algo muy interesante, lo que pasó con la viuda de Sarepta. No, dicen que no se puede verificar esta tradición judía donde hablan de que Jonás era hijo de la viuda de Sarepta, pero se dice mucho de él, y él vivió en el tiempo de Jeroboam. Recordemos que es al que el Señor le dio 10 tribus de Israel, y los otros 2 se los dejó al hijo de Salomón, Roboam, que fue los benjaminitas y Judá. O sea, eran 12 tribus, y 2 se las dejó nada más como castigo a la desobediencia de Salomón y de su hijo a la palabra del Señor. Entonces, pero fue en ese tiempo en el que vivió Jonás. Se dice que él fue el que hizo el libro de Jonás, bueno, la narración de Jonás, de todo lo que le pasó, y no hay duda que él lo hizo. Entonces vamos a leer el 17:8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando de Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Ven? Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, estaba en la inopia, en la pobreza extrema. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Dice cómo le dice el profeta, que es la palabra de Dios, le dice no tengas temor, o sea, ten fe, si Dios te tiene poquito dinero en tu bolsa, pero te da te dice en el corazón, porque a nosotros nos habla directo el Señor en nuestro corazón y nos dice, dale esto al que está mal, dáselo, porque el Señor te va a bendecir. Y como le dice él a Elías, a la viuda, le dice, Elías le dijo, no tengas temor, o sea, ten fe, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, o sea, siempre a la persona que está necesitada del alimento, de algún detalle que necesite, hay que darle primero a él, porque ahí se muestra uno la fe en el Señor. No nos va a dejar desamparar nuestro Padre precioso. Dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ahí le dice la promesa de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Recordemos que había una gran sequía, que Elías se encargó después de hacer que lloviese. Él provocó eso, la sequía, y después vino la lluvia también por Elías. Claro que no lo hizo él, lo hizo el Señor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. O sea que el Señor cumplió con su bendición, y ahí está la prueba, porque lo dice la palabra de Dios. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de esas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. ¿Ven? Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, se ve que era pequeño el muchachito, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda, en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Perdón. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño y lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, el Señor muchas veces nos va a probar nuestra fe. Ella no tenía fe en el Señor porque dudaba en hacerle la torta a Elías, y el Señor la quiso probar nuevamente con algo más difícil todavía, a pesar de haberle hecho el milagro de darle de comer varios días. ¿Cuántos de nosotros no nos ha hecho milagros el Señor en nuestras vidas y no entendemos? Y el Señor nos va a probar entonces para ver cómo está nuestra fe. Eso es muy importante entenderlo, que el Señor siempre está probándonos, siempre nos está poniendo pruebas a ver cómo está nuestra fe. Y esta mujer le revive a su hijo, el Señor, y entonces ahí se ve que sí, ya creyó en él. Y luego ese niño, según la tradición judía, lo dice la Biblia de estudio, se convirtió en Jonás, un profeta de Dios. Amén. O sea, siempre va a haber un regalo de Dios a aquellos que le obedecen, que tienen fe en él.
Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco más y más esto. Ahora, ya Nahum había pronosticado, profetizado, más que pronosticado, profetizado la destrucción de Nínive, porque era una ciudad llena de maldad, aparte contraria al pueblo de Israel. Pero el Señor es misericordioso con todos aquellos, aunque sean malas personas, sean pueblos malvados, el Señor les da oportunidad de que se reivindiquen con Él. Y vamos a ver cómo el Señor, a través de Jonás, Él hace que este pueblo reciba la predicación de un extraño, porque era un hombre que pertenecía a un pueblo contrario a ellos, y con eso también avergonzó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había tenido profetas y profetas y profetas y nunca obedeció, nunca se arrepintió, era un pueblo rebelde, y con esto demostró el Señor que incluso los pueblos rebeldes, los pueblos malvados, le mostraron más temor al Señor que el pueblo de Israel. Entonces usó a Jonás para avergonzar a Israel, y él lo repite después el Señor en Mateo. Vamos a irnos a Mateo. Vámonos a Mateo. Mateo 12. Doce 38. Recordemos que todos aquellos que andaban detrás del Señor iban a comer, la mayoría. Otros iban nada más a ver qué encontraban en él para lastimarlo, para cuestionarle. Y aquí pues no es la excepción. Aquí vamos a ver eso. Dice en Mateo 12, 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mostraba señales continuas de su poder y su amor hacia el mundo, hacia la gente. Y ahí le estaban pidiendo otra vez señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Ahí lo está calificando claramente. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahí está refiriéndose el Señor también a Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Amén? Lo está diciendo el Señor. ¿Y quién puede dudar que Jonás estuvo en el vientre de un pez? Si lo está diciendo Jesucristo. Hay gente que dice: no puede ser, ¿cómo va a estar en el vientre de un pez? Pues sí estuvo, porque lo dice Jesús. Él está diciendo: les voy a mostrar la señal de Jonás. Jonás fue una figura usada por Dios para mostrarles que él iba a estar 3 días muerto. Y eso por lo que les responde a ellos. Dice el 38, le preguntan a ellos, al Señor Jesús, le dicen: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Cuántas señales no había hecho el Señor y no le creían? Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, lo está diciendo Cristo, es cierto, él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y no lo podemos dudar porque lo dice el Señor Jesús. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Y luego dice, los hombres de Nínive, aquí está el 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. O sea, mejor el pueblo de Nínive se convirtió en juez con su actitud de haberse arrepentido ante el Señor por la predicación de que fue a hacer Jonás siendo judío a ese pueblo que era adversario pertinaz del pueblo de Israel. Y aquí lo dice claramente, ¿no? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos sí se arrepintieron con una predicación de un extraño, y no se arrepienten ellos, los judíos, después de haber recibido tantas y tantas señales y tantas profecías de muchos profetas. Y ahí lo está repitiendo el Señor. Y la condenarán, dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién estaba ahí? Estaba el mismo Jesús, el mismo Dios, y aún así no se arrepentían. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. La reina del sur es la reina de Java, la negrita. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién estaba ahí? Dios mismo. Dice, la reina del sur se va a levantar también como juicio. También lo está poniendo como un ejemplo de cómo personas que no eran judías aceptaban mejor la predicación y la sabiduría de Salomón más que ellos mismos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que el Señor hace todo perfecto. El Señor les muestra que aún personas que no tenían nada que ver con el pueblo judío mostraron más fe, más temor a Dios que los mismos creyentes, que el pueblo escogido, que Él creía, que Él creó Él escogió para sí como su pueblo escogido. Y era una tristeza ver, por ejemplo, que estaba el mismo Dios allí con ellos y no le creyeron. Y luego dice, vámonos a Jonás. Jonás era reticente para aceptar ir a predicar a los ninivitas, porque era un pueblo aborrecido por ellos, porque siempre los atacaba. Y aquí dice claramente que se convirtió en un némesis era el némesis de Israel. O sea, némesis se le dice a aquel adversario al que no puedes vencer nunca, siempre es el que te va a derrotar, y en eso se había convertido. Pero ¿cómo fue posible que Jonás, vamos ahora a meternos a la historia de Jonás para entender con más razón, ya con el contexto que acabamos de leer y de explicar? Vamos a explicar lo que es el libro de Jonás. Está muy cortito y es muy fácil de entender. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Dije al principio, el Señor tiene dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación. O sea, no es sobre un pueblo nada más, es sobre todos los pueblos del mundo. No hay un pueblo que no sea juzgado por Dios. Y el Señor les pone pruebas para que se reivindiquen ante Él, y muchos no entienden y siguen haciendo lo malo, y pues por eso los destruye. Nínive fue destruida después de que se arrepintió, 150 años después de que se arrepintió ante Jonás, ante la predicación de Jonás. 150 años después, como lo había profetizado Nahum, fue destruida. ¿Pero quién tuvo la culpa ahí? Pues ellos mismos, porque están advertidos por Dios. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Recordemos que Nínive era la ciudad más grande del mundo antiguo en ese tiempo. Es increíble, ¿no? Pero aún así, el Señor tuvo misericordia de ella y le mostró amor también. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. ¿Habrá alguien que pueda estar lejos de Jehová? Claro que no. No era muy listo Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él pensaba realmente, por lo que él platica, que realmente sí pensaba que él iba a escaparse. O sea que ahí confirma que no era muy listo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El mismo Señor dirigió los dados, ¿no? Dice, este es, para que se den cuenta quién es el que está mal. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Tenía temor de Jehová? No tenía temor de Jehová. Él declara que tiene temor de Jehová. ¿Y qué es hebreo? Si realmente fuera real eso, lo hubiera obedecido al Señor, hubiera ido donde lo mandó el Señor. Eso lo hemos dicho muchas veces, pero recordemos que el contexto de todo esto no nada más es Jonás, el único importante ahí. Es el pueblo de Nínive al que el Señor le dio oportunidad de redimirse, y es una lección contra Israel para que vieran cómo un pueblo que era completamente contrario al Señor le tuvo temor y se arrepintió, y ellos no. Es lo mismo que hizo con los gentiles. Pueblo rebelde, le dice a Pablo, tú vas a predicar a los gentiles. Y va y predica a los gentiles. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo de Israel. Qué terrible, ¿no? El 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo porque el mar para que el mar nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ya les había dicho, échenme al mar, pero ellos todavía pensaban en no echarlo al mar. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ahí está, otra muestra, ¿no?
Pueblos que no creían en Jehová le claman al Señor. Y ahí donde se dice que Jonás le clamara a Dios. Y él lo escribió. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. O sea, mostrar lo que no mostraba Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso se llama figura de la muerte de Cristo, porque nos muestra lo que iba a pasar con el Señor. O sea, Jonás son varias enseñanzas que son importantes. Ahí debemos aprender cómo está la rebeldía de Israel, cómo está el arrepentimiento del pueblo contrario a Dios. Y aparte de eso, cuando llega Jesús a la tierra, les sirve para mostrarles a aquellos que iba a darles una señal, pero con la profecía de Jonás. O sea, todo es enseñanza en la palabra de Dios. Entonces oró Jonás en el capítulo 2 a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, ya cuando se vio atrapado, es cuando sí ya reaccionó. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hasta que estaba muriendo, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Todo estaba previsto por el Señor. Entonces el Señor, si nosotros demostramos realmente que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, el Señor nos va a perdonar y nos va a usar para su obra. Amén. El capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, acuérdense que Jonás quiere decir paloma, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ahí ya no dijo nada, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Estaba grande la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminos de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive quiere decir casa de Nino o de Nimrod. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahí está, le creyeron a Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, ayuno total. Hasta los animalitos la llevaron. Sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos, que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá a repetir, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O
O sea, los perdonó el Señor. El capítulo 3 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Él no quería hacerlo porque eran los enemigos del pueblo de Israel. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Porque él sentía como que había traicionado su forma de pensar. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. O sea, estaba enojado. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Puras pruebas para Jonás. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Segunda vez que pide morirse. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Era enojón. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú lo hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Tremendo, ¿no? ¿Qué le da a entender ahí? Que el Señor tiene misericordia de toda su creación, como lo dice la palabra. Amén. Tenemos aquí una gran enseñanza, son varias enseñanzas, y lo que nosotros tenemos que hacer a través de la palabra es darle gracias al Señor porque Él nos está enseñando muchas cosas. Nos está enseñando claramente que no debemos de guardar rencor en nuestro corazón, aunque sea un enemigo. Muchas veces tenemos enemigos y ni siquiera sabemos por qué son enemigos de nosotros, pero son enemigos de nosotros y hay que perdonarlos, porque muchas veces ni hacemos nada y ellos nos odian, pero pues hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría para perdonarlos y orar por ellos para que tengan una cercanía, un acercamiento con el Señor Jesús. No guarden rencor en su corazón como lo guardó Jonás hasta ese tiempo. Y el Señor le mostró que él, viendo que eran personas que no entendían la palabra, porque ¿cuántos no entienden la palabra? ¿Cuántos la oyen y la repiten incluso, pero no la entienden? La palabra es la verdad de Dios, no es la verdad del hombre, es la verdad de Dios. Él nos muestra cómo siempre nos va a estar perdonando, siempre nos va a estar mostrando su misericordia y su amor, aunque nosotros nos caigamos, siempre estemos cayendo continuamente en pecado. El Señor nos dice, no te preocupes, tú tienes oportunidad de pedir perdón y reivindicarte. Es la gran enseñanza que Dios quiere que tomemos en este día. Siendo un pueblo que adoraba ídolos, siendo un pueblo que atacaba a Israel, siendo un pueblo odiado por Israel, porque era un pueblo, y sigue siendo en la actualidad, enemigos de Israel. Los sirios y los asirios son enemigos de Israel. Y Asiria, la capital de Asiria, era Nínive. Y seguramente sigue siendo la misma. Nada más que nosotros no conocemos yo no conozco, por ejemplo, cómo se llama ahorita, pero existe, el país existe,
lógicamente también existe en la capital del país, seguramente es el mismo, y son pueblos que están en contra de la palabra de Dios, en contra de Israel por completo. Y el Señor los ama y les muestra misericordia, pero no entienden y los manda a destruir, y siempre hace lo mismo. Por eso nosotros debemos de orar por nuestro país, pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros, y que, siendo un pueblo que tiene ídolos, un pueblo que tiene dioses ajenos a Dios, que no son más que muñecos, idolatría, ese pueblo es idólatra, que adora muñecos de barro, muñecos de yeso, que adora cosas que no son Dios mismo, y aún así el Señor nos ama. Entonces hay que pedir al Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos por nuestro país, Señor. No podemos salir del hoyo. ¿Por qué? Porque no estamos con el Señor. A nosotros nos mantiene siempre protegidos, a su pueblo, y sabemos, unos de pie vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, danos ese amor que necesitamos para poder salir y manifestarlo al mundo, Señor. Que no vean en nosotros más que un reflejo tuyo, Señor. Que ellos vean que nosotros los amamos también, Señor. Que no podemos nosotros decir que somos tus hijos si no mostramos ese amor hacia la gente. Ayúdanos a hablarles de ti, Señor. Danos palabras idóneas en el momento adecuado. Y pues solamente esperamos en ti, Señor. Que tú hagas tu hermosa obra, amado Padre. Te pedimos por nuestros familiares que no son convertidos. Todos tenemos familiares no convertidos, y que se acerquen a ti, porque tú eres el único Dios que existe, y sabemos que tú, Señor, tú eres capaz de hacer todo. Un niñito que, según la tradición judía, resucitó Elías, después fue tu profeta, y fue ese enojón de Jonás, pero al final de cuentas lo hiciste entrar al aro. Le tuvo que estar 3 días en el vientre del pez para poder entender que tú lo amabas, y que solamente mostrando su arrepentimiento podría hacerse la obra que tú tenías planeada para él. Gracias, Señor Jesús. Que la enseñanza de hoy sea de beneficio para mis hermanos, esto pido, Señor Jesús. Y sabemos que tú bendices tu palabra, Señor, la lectura de tu bendita palabra, Señor. Aquí no venimos a inventar, venimos a leer nada más tu palabra, y sabemos que tu palabra es capaz de penetrar hasta el tuétano de los huesos, capaz de cortar el alma y el espíritu, y hacer cambios en la vida de todos aquellos que te escuchan. En tu santo nombre te damos las gracias, amado Señor Jesucristo. Amén.